Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Les quiero pedir que busquen Romanos 12, verso 6, y cuando lo tengan, háganme el favor de ponerse de pie. No vamos a tener suficiente tiempo para estudiarlo, es un texto bastante largo en enseñanza y es un texto que lleva sus connotaciones. Muy bien. Romanos 12:6. Vamos a hablar de los dones espirituales. Es la introducción al tema de los dones espirituales. Así que vamos a leer el verso 6 solamente. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir tu palabra, que puedas ministrarnos en esta noche a través de tu enseñanza. Te pido, Señor, que podamos aprender de ella y que todos nosotros podamos ser fundamentados en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Los dones es del Espíritu, los dones del Espíritu. Muy bien. Quiero nada más, para introducir, voy a hacer una introducción basada en dos conceptos. Primero, en lo que ya enseñamos la última semana, en el cuerpo. ¿Se acuerdan el cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Les voy a dar vitaminas para que se acuerden. Hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, Pablo utiliza la figura del cuerpo para mostrarnos que somos uno y que todos nosotros, conforme servimos al Señor, nos edificamos en un cuerpo unido a través del Espíritu Santo. Les dije la semana pasada que una persona que se mueve de iglesia o que anda de iglesia en iglesia o que se aparta, porque hoy en día hay muchos cristianos que después de perseverar años ya no se congregan después de la pandemia, ya no pueden crecer. ¿Por qué? Porque para crecer espiritualmente usted necesita compartir con sus hermanos, usted necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, el sentido de la unidad, es decir, todos estamos unidos, dependemos los unos de los otros, nos servimos los unos a los otros. 4 y 5. Si usted ve conmigo, mire lo que dice el versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, esa es la declaración, porque en el cuerpo hay muchas partes, hay muchos miembros que conforman el cuerpo, pero ¿cuál es la clave del texto bíblico? Se le enseñé la semana pasada. Mire lo que dice, porque de la manera que en una fuerza del texto bíblico. Mire nuevamente en el versículo número 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Ahí está la fuerza del verso 4 y verso 5. ¿Qué quiere mostrarnos el escritor bíblico? Quiere mostrarnos que hay una unidad. A pesar que todos nosotros tenemos funciones diferentes, conformamos un mismo cuerpo que se cumpla todas las funciones. Necesito las manos, necesito los ojos, necesito, hermano, caminar, necesito de muchas formas, ¿verdad?, utilizar diferentes partes del cuerpo. Entonces, Pablo en el verso 4 nos hace ver que a pesar que somos muchos, somos uno solo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué? Porque uno siembra, uno puede ser que está cubriendo el hecho de sembrar la semilla, otro puede abonarla y otro puede recibir la cosecha. Es decir, la función que cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo desarrolla es diferente. Los hermanos de tráfico están haciendo una función, los hermanos de escuela bíblica hacen otra función, pero la idea es que todos estamos haciendo diferentes funciones en un solo cuerpo. Ahora, en el verso 5 se conforma esta idea preciosa
del cuerpo de Cristo. Porque ¿qué es lo que quiere decirnos Pablo? Que somos un organismo vivo. Cuando nosotros perdemos miembros, cuando se va un hermano de la iglesia, cuando alguna familia padece alguna necesidad, porque han pasado alguna crisis, hermano, todo el cuerpo se resiente. Por eso hablábamos la semana pasada de las divisiones. Es bien duro porque las divisiones siempre se dan, pero el cuerpo de Cristo sufre cuando hay divisiones. Padece una enfermedad dura y enfrentamos crisis cuando se van hermanos, cuando una familia está en una crisis. Usted ha visto muchas veces que aquí oramos por los hermanos, vamos a visitarlos. Algunos yo más o menos conozco, no conozco a toda la gente, pero entiendo cuando ellos me dicen, pastor, fíjese que estamos pasando por un proceso judicial, tengo esta necesidad, y uno va conociendo sus situaciones poco a poco, pero tratamos de poder estar unidos. Entonces el verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos de los otros, esa palabra clave, unos de los otros, ¿qué quiere decir? Que somos dependientes, no somos superiores, no el pastor es superior porque es el que predica y el hermano que recibe en la entrada de la puerta es menos que nosotros. Todos tenemos una función que cumplir. Y en las iglesias, normalmente los que hacen el trabajo, nadie les aplaude. Porque nosotros aquí, como dirigimos la enseñanza, nos paramos, predicamos, pero y claro, ya fueron, se asolearon, predicaron, compartieron. Y a mí, ¿qué me toca? Mi función. ¿Cuál es mi función? Predicar la palabra, esa es mi función. Y claro, de repente surge una situación de una vela, un funeral, y nosotros estamos ahí. O sea, la idea es que todos cubrimos una parte, todos tenemos una función en el cuerpo. Ahora, ¿por qué lo está diciendo el apóstol Pablo? Por los dones. Y esto, hermano, quiero que note. Pero ahora le voy a enseñar dos palabras: misericordia y gracia. Pablo comenzó el capítulo 12 hablándonos de la misericordia de Dios. ¿Qué nos pidió Pablo? Les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Utilizó la misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado tanto sin merecer. Eso la misericordia. Nos dice por las misericordias. ¿Y cuáles son las misericordias? Todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús. Él nos ha dado tantas misericordias. Entonces, si nosotros queremos ser, hermano, agradecidos con el esfuerzo, con el sacrificio de Cristo, nosotros también tenemos que servir a Dios. El día de ayer yo vine algo tarde, vine a las 12 de la medianoche. Recién venían los hermanos de Pan y Chocolate, que les felicito el trabajo que está el evangelismo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque, hermano, después de tanto predicar, la gente como que el Espíritu Santo les pone a hacer, hombre, metete, anda a ayudar, anda a bendecir a otros. Y yo me siento alegre. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que una persona encuentre el agradecimiento a Dios a través de su servicio a Cristo. Entonces, primero la misericordia que está en el Romanos 12:1. Ahora, ¿qué es lo que va a tocar Pablo en el verso 6? Mire lo que dice. Mire lo que dice. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia. Diga conmigo, según la gracia. Aquí hay una cosa importante. Diga conmigo, por gracia. Cuando nosotros venimos a la salvación, no nos merecemos la salvación. Es el Señor el que nos ha dado la salvación a nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto lo he explicado una y otra vez. ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir la salvación? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa gracia en ese versículo? Cariz, regalo inmerecido. Diga conmigo, la salvación es un regalo inmerecido. ¿Qué hicimos nosotros? Sí, no teníamos nada bueno a favor para tener la salvación, pero Dios, por su misericordia, nos dio su gracia.
Y esa gracia, ¿sabe qué nos dio? En esa gracia, diga conmigo, el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene algo formidable. Este versículo nos revela, nos enseña algo que muchos de ustedes tienen que saber. Toda aquella persona que ha recibido al Espíritu Santo tiene un don de Dios. Diga conmigo, dones. La palabra dones viene del griego carismas, harismata. Y usted me dice, pastor, ¿y qué significa harismata? Significa, óigame bien, habilidades, facultades que recibe el cristiano. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene una habilidad, usted tiene una facultad. Aquí yo tengo pastores, está el pastor Ramón, está el pastor Jaime, está el pastor Edwin, y se me puede ir alguien más que puede estar ahí, pero ellos tienen un don, el don de predicar la palabra. La semana pasada hacíamos burla porque algunos tenemos el don de molestar, ¿verdad?, de hacer tropiezo. Pero yo quiero decirles algo. Todos los cristianos tienen un don para edificación de la iglesia. Todos. Mire, no hay uno aquí que tenga el Espíritu Santo que no tenga un don de Dios, una habilidad de Dios, una facultad de Dios, una capacidad de Dios. ¿Por qué? Cuando Él nos hizo sus hijos, nos entregó al Espíritu Santo, y en la entrega del Espíritu Santo Él nos dio dones a todos nosotros. Nos dio habilidades, y esas habilidades no son habilidades cualquiera, hermano. Son habilidades especiales para el crecimiento del cuerpo de Cristo, porque el Señor nos da esa habilidad para fundamentar el cuerpo de Cristo. Ya me salió el gallo, como que hoy bicho. Usted tiene la culpa, hermana Silvia, por estarme desvelando. Pero bueno, diga conmigo, crecimiento. Mire, Dios tuvo una misericordia en mi vida que me permitió trabajar al lado de buenos pastores. El pastor fundador, el pastor junior. O sea, ellos me han edificado a mí. Es increíble la cantidad de cosas que Dios ha hecho a través de la predicación. Pero escuche, no solamente son ellos. Hay otras personas también que me han edificado en el cuerpo de Cristo. Y puede ser que no son predicadores, puede ser que son personas de oración. Mire, en el cuerpo de Cristo hay muchos dones, y todos nosotros hemos puesto los ojos en los dones principales, que es el que predica, el que enseña. Pero hay más dones. Hay personas que tienen el don del servicio, hay otros que tienen el don de la administración. Ahora, esto es algo muy importante, porque no vengo yo a decirles a ustedes, pregúntese cuál es el don que usted tiene, porque tal vez alguno aquí dirá, mire, yo tal vez no he descubierto cuál es mi don. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el don, y no tiene el don de ser tropiezo, sino que tiene el don de edificar la iglesia. Entonces, aquí hay personas que pueden orar, interceder. Yo escucho los ayunos, y yo escucho hermanas que orando, y yo digo, ¿cómo le hacen estas hermanas para orar? ¿Cómo hacen tanto tiempo? Si yo no puedo interceder así. Hay otros hermanos que su don es enseñar. Aquí hay maestros de carrera y otros que tienen el don de poder ser maestros de Biblia. Ahora, yo no voy a venir ahorita a hacerles a ustedes una explicación de cada uno. Solo quiero que note que son 7 los dones que aparecen en este listado de Romanos capítulo 12, versos 6, 7. Vea conmigo el versículo. Leámoslo nuevamente, el verso 6, y contemos. De manera que, teniendo, mire bien, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero mira el sentido del apóstol. Todos tenemos que hacer algo en la obra de Dios. Vea lo que dice el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, ¿para qué son los dones? Diga conmigo, para servirnos los unos con los otros. Es que, hermano, si usted ha venido a la casa de Dios y ha venido solo porque aquí viene a tener usted una experiencia dominical, usted no está haciendo nada. Usted vuelve a traer al gallo. Por favor, pásame el tequila, sierva. Qué terrible usted. Quizá, no sé qué me estará pasando, estoy desarrollando. Pero bueno, ya hasta el pelo me ha caído. Pero bueno, la edificación es lo principal. El hecho de que podemos servirnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos servirnos como hermanos, como cuerpo de Cristo? ¿En qué medida podemos servirnos? Y fíjese que la gente en la iglesia no viene con esa mentalidad. La gente a la iglesia viene con la mentalidad de, muchas veces, de no hacer más que solo oír. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que servir a Dios, porque para eso Dios nos ha facultado y nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora, esta lista tiene 7 diferentes dones para servirnos los unos a los otros. 7. En los listados, fíjese bien, podemos encontrar 4 listados en las epístolas de Pablo. 4. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todos los listados tienen dones que usted y yo tenemos que de alguna manera identificar. Les voy a dar, para poder después explicar un poquito el don de profecía, antes de eso les voy a enseñar un listado. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ahí va a encontrar usted un listado. Mire lo que dice el verso 11. Profetizar, servir, enseñar, exhortar, compartir, presidir, hacer misericordia. Muy bien, mire lo que dice 4:11, solo por encima, solo, mire, póngame atención, véame a mí, póngame atención, vaya, por encimita, por encima del texto bíblico, pregúntese, ¿y yo qué seré? ¿Y yo qué seré? ¿Y yo qué don tengo de Dios? Solo por encima. Vea lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos notar ahí esas diferencias? ¿Seré yo maestro? Fíjese que tal vez usted ni lo ha descubierto. Le voy a contar algo. Yo me acuerdo que cuando estuve trabajando en Usulután, había una hermana, ella buenísima en el evangelismo. Ella y su esposo, hermano, para mí fueron gran ayuda en el ministerio, porque donde íbamos a hacer ministerio, allá no tenía yo la bendición de tener tanto ministerio de evangelismo. Esta iglesia tiene una cantidad de ministerios de evangelismo, pero allá solo teníamos 2. Entonces, y ellos me lideraban el ministerio de evangelismo dominical. Después se metieron a pan y chocolate, los esposos penados. Y fíjense que le voy a contar. Cuando comenzamos, solo íbamos al evangelismo. Pero de repente, un día cualquiera, eso de regalar juguetes en Navidad, eso siempre lo hemos tenido. Entonces, el Taber de Usulután iba a dar juguetes en un cantón que se llama el Talpetate. Entonces nosotros nos fuimos con el ministerio de evangelismo, pero para dar los juguetes necesitábamos gente de escuela bíblica. Y fíjese, hermano, que ese bendito día ninguno de los maestros de bíblica llegó. ¿Y quiénes iba a cantar? El oso subió a la montaña, o sea, ¿quién les iba a cantar?
¿quién iba a cantar las alabanzas? Entonces había una señorita que hoy ya probablemente tendrá sus 22 años, ¿verdad? Y le dice, y estábamos ahí, ¿verdad? Porque habían como 60 niños, teníamos los juguetes, pero había que hacerles alguna alegría para darles el juguete. Otra vez. Es que yo creo que el micrófono es, fíjate vos. Pero bueno, me voy a conformar, no voy a decir nada. Pero bueno. Pero vea, no, es un ataque espiritual. O sea, bueno, mire, llegamos, 60 niños, no habían maestros de bíblica, solo una señorita y la hermana Gloria, de Penada. Entonces viene ella y le digo yo, hay que entrar a los juguetes, pero antes hay que hacer la función, le digo yo. Y viene ella enfrente de los niños y le dice, Gaby, canta las alabanzas, le dice. Para todo eso, la Gaby tenía quizás ya estaba grandecita, no crea que estaba tan pequeña, tenía unos 15 años. Pero la Gaby le agarró pena, y más que los niños, y no hallaban. Gaby, le decía la hermana Gloria, Gaby, no me hagas esto, Gaby, le decía. Mire, qué vergüenza. Pasamos, hermano, 20 minutos rogándole a la bendita Gabriela que hiciera la cantada. Gaby, no me hagas esto, Gaby, le decía. Y la bicha ahí hasta se apartó. Mire, la señora como pudo, los medio evangelizó y les dio los juguetes. Pero fíjese, hermano, que eso la motivó. Diga conmigo, motívese. Fíjese que fuimos a otro evento y ella tomó la participación. Ella no era una persona que se conocía en las historias de bíblica o las cosas de la alabanza. Se comenzó a motivar. Hizo la vergüenza 2, 3, 4, quizás un año, hermano. Y la gente me decía, pastor, no, ya no, me decía. Es que mire, es que ella no puede. Es que ellos querían que yo pusiera a saber, ¿verdad? Que yo trajera al payaso Cocolito, que lo vamos a traer a un evento. Entonces, pero a saber qué querían ellos, ¿va? Y los perfeccionistas de la iglesia, no, que no sabe nada. Es que no entienden, hermano. Cuando aquí ponemos a alguien a predicar que está aprendiendo, usted tiene que ser maduro y decir, el siervo, el hermano está aprendiendo, pero usted quiere que aprenda todo, ¿ah? Y que sepa todo, y que predique bien, y que cante bien. No es así. Mi primer púlpito fue un bus. Ahí comencé mi predicación. Y sabe, un año la avergonzaron, pero al segundo año, hermano, esa mujer ahora maneja títeres. Y cuando va a las comunidades de niños, hermano, le sacan los muñecos y los evangeliza y gana a Cristo a 20 niños, 25 niños. ¿Sabe por qué? Porque no se rindió. Es que a usted no le van a aplaudir. Nadie le va a venir a decir, qué bonito. Y si lo dicen, es por darle motivación, porque la verdad que muchas veces no salen cosas mal. Pero ¿sabe qué? Recuérdese que usted no tiene algo personal, no es algo para usted, eso es para gloria del Señor. Y el don el Señor se lo ha dado a usted para edificar la obra de Cristo. No se avergüence de predicar en los buses, no se avergüence de predicar en el centro, no se avergüence de andar evangelizando en los portales de Cojutepeque, porque Dios lo va a bendecir a través de su misericordia. No se avergüence. A veces nos escondemos y decimos, no, es que yo no puedo. Hable, hombre. Déjese usar por Dios. Déjese usar por el Espíritu Santo. Esa mujer, hermano, es un ejemplo. Yo la admiro grandemente. Ahora que veo los videos, no, hombre, yo me quedo. Yo me acuerdo, si supieran cómo comenzó esta hermanita. Y yo digo, ¿cuántos de ustedes podrían comenzar esta Navidad vistiéndose de Santa Claus? Eso no es un don. Eso ya entendieron, ya la agarraron en el aire. Yo digo, para los que necesitamos dieta para fin de año. Entonces, pero mira, hermano, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Es que no venimos con todo el aprendizaje. Vino el pastor Oscar Flores. ¿Quiénes vinieron al culto de familias en Victoria? Vaya, él fue el primero que me puso a predicar a mí. Y el único que se acuerda de ese sermón es Edwin Corcio, el de Ciudad Crediza.
Y dice Corcio que prediqué solo burradas. Pero Oscar Flores vino y dijo y confirmó, solo herejías predicaste. Pero ¿sabe qué? Nunca se les olvida que esa fue la primera vez que yo prediqué. ¿Y sabe dónde prediqué? Yo creo que en aquel texto de Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fue una vergüenza, no gané ni un alma. Pero ¿sabe cuántos años han pasado? 26. Aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia. Dios te va a tomar, te va a llamar, te va a poner en el ministerio, te va a usar, te va a pulir y te va a hacer el siervo que Él quiere para su gloria y su honra. Nadie nace con todas las capacidades. El Espíritu Santo te da, te pule y te enseña. Vas a pasar vergüenzas, yo lo sé, pero Dios te va a bendecir. Dios te va a usar. Él así funciona. Entonces, tal vez ahorita usted dice, yo no tengo nada. No, es que usted lo tiene. Lo que pasa es que necesita ponerlo al servicio de Dios, porque Dios ya se lo dio. Veamos una lista más para que vea la realidad. Esta es otra lista para que vea la realidad de los dones que el Espíritu Santo nos da. Mire lo que dice 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Entonces quiero que note algo. Mire cómo comienza el apóstol Pablo en el versículo 1. Los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, hasta ahí vamos a leer. Veamos el verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Diga conmigo, le es dada. Mire, hermano, ¿quién es el que la da? Dios. Usted no la va a escoger. O sea, usted no puede pretender ahorita decir, ay, es que yo soy tal cosa. No, usted déjese usar, pruebe, hable, sirva, hágalo. ¿Por qué? Porque es Dios el que la ha dado a través del Espíritu Santo. La manifestación la da el Espíritu, tal como Dios quiere. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos evangelistas, no todos somos servidores. No todos tenemos el don de administración. Hay mucha gente aquí que tiene cantidad de talentos y dones y no los puede usar porque no están sirviéndole a Dios. No existe el don de quedarse sentado. Ese don no existe. Ay, es que a mí me gusta apoyar la obra y pagar, ¿verdad? Y poner unos centavos. Ese no es don. El don que Dios te ha dado es que vayas y lo hagas tú. Y que no tengas vergüenza, que no tengas pena de hacerlo. Mire, yo conocí al presidente en aquella época, en el año 2009. Compasión Internacional, Compassion, es una organización internacional que trabaja con niños. Pero mire, cuando de repente voy viendo al americano venir y me dice el pastor, atendelo vos. Él hablaba un poquito español y yo no hablo bien inglés, pero usted sabe, la macheteada. Pero me encantó. Desde que bajó del avión, ¿verdad? Su corbata de Mickey Mouse, su reloj de Mickey Mouse. Y usted ve que él, presidente de una organización internacional que tiene sedes en todo el mundo, hermano, Compassion, trabaja con niños. Mire, pero es increíble, hermano, que cada vez que se le acercaba un niño, hablaba con él, le abrazaba, los evangelizaba. ¿Y sabe por qué? Porque él había sido hijo de misionero y él había ido a África con sus papás. Y cuando él llegó a África, comenzó a trabajar desde muy pequeño con los niños de África. Y él se enamoró. Claro, en África no tiene todo lo que las comodidades que nosotros tenemos aquí. Entonces él se apasionó y desde muy joven él fue misionero y lo que le encantaba era evangelizar niños.
Ay, hermanos, ¿cuántos aquí tendrán ese amor por niños y que tal vez no lo han descubierto? ¿Va? Tal vez algunos no lo tienen, pero lo tienen que desarrollar, ¿verdad? Porque es que no se sabe, no se sabe. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, mire bien, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, ahí estamos, listados. Ahora, usted notará algo, mire, en este listado hay varios dones que hay que preguntarse. Primero, las lenguas. Segundo, el hacer milagros, sanidades. En el otro listado, en el anterior que vimos, estaba el don de los apóstoles, del apostolado. Apostolado. Entonces usted preguntará en esta noche, dirá, mire pastor, ¿puedo tener el don de sanidad? ¿Puedo tener el don de hacer milagros? Pues se lo voy a responder a través de Romanos 12. Vamos nuevamente a Romanos 12. Lo que quería era que usted viera los listados de Pablo, para que usted se ubique y que usted sepa por dónde vamos. Muy bien. ¿Qué dice esa primera parte del versículo? Mire el don del que está hablando. El don de profecía. Vea lo que dice, léalo. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes. Esta palabra habla de una diversidad, habla de una cantidad de dones que todos nosotros podemos tener. Le voy a decir algo, póngame atención. A mí me decía mi pastor, el maestro que me dio a mí la materia de la neumatología, me la reforzó bastante el pastor Ramón Tobar. Entonces decía el pastor Ramón Tobar que una persona puede tener varios dones. Puede ser que tenga dos dones, pero siempre va a ser uno más fuerte que el otro. Eso sí siempre voy a decir. Ahora, diga conmigo doble porción. El único don, digamos, de doble porción específicamente es pastor, maestro. ¿Qué quiere decir eso? Todos los pastores son maestros. Pero ojo, no todos los maestros son pastores. Entonces, y usted lo puede ver, tenemos capacidades, o sea, hay personas que tienen el don de pastor, pero y enseñan también, pero hay otros que enseñan mejor que los que predican, ¿verdad? Entonces, yo considero que el pastor Wilber Calderón, yo a él lo admiraba mucho por su predicación, pero él era un maestro. Él agarraba uno y comenzaba, ¿verdad? Y con chiste y todo, pero siempre enseñando. Pero era un buen maestro y él se quejaba de los gritones como yo soy gritón. ¿Pero por qué? Porque yo soy pastor gritón, ¿verdad? Entonces, pero ese no es don, ni lo andes pidiendo, ¿verdad? Pero él era maestro y decía, a mí me enoja esos pastores que andan gritando, porque yo siempre hablo en el mismo todo el sermón. Y la gente se divertía, se entretenía y aprendía. Pero a mí no me salen esos sermones. Yo quisiera que mis sermones todos fueran ahí y aquí les vengo a enseñar. No, o sea, siempre hay un tono de grito, de fuerza. Pero lo que sucede es lo siguiente. Aquí hay un don que es el don que hoy en día mucha gente dice tener. ¿Cuál es ese don? Lea nuevamente el verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, ahí está. ¿Cuál es? El don de profecía. Note dos puntos importantes. La diversidad de dones que pueden darse en una misma congregación. Eso está en la primera parte del versículo. De manera que, teniendo diferentes dones. Pero vea la segunda parte. Según la gracia que nos es dada. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos la da. Ya eso lo enfaticé.
Es Dios el que nos da los dones. Pero tercero, si el de profecía. Ok, ¿cómo podemos hablar del don de profecía? Mira, aquí yo tengo que ser bien honesto. Les voy a dar la postura de teología. Sencillo. Quizás no es tan sencillo. Diga conmigo, los dones cesaron. En teología se hace un listado de dones que han cesado. Por ejemplo, el don de lenguas. Bueno, que hay algunas personas que tienen ese don, pero de otra manera. Pero el cesacionismo explica que los dones cesaron cuando murió el último apóstol. Ahora, ¿qué dones son los que han cesado? Ahí viene una clasificación. Hay una clasificación de dones permanentes y otros temporales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el don de profecía que está aquí, muchos lo interpretan como el andar diciéndole el futuro a la gente. Y esa no es la idea. Diga conmigo, no es la idea de profecía. Fíjese bien, los profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tienen una característica. ¿Cuál es? Hablar la palabra de Dios. Y aquí yo tengo un listado de las características de los profetas, del don de profecía. Primero, les voy a hacer un listadito de 4 cosas importantes. Primero, el profeta es el intérprete de la voluntad ¿de qué? De Dios. Él interpreta la voluntad de Dios. 2, es quien exhorta y acompaña la enseñanza bíblica en una comunidad. El profeta tiene como característica principal hablar lo que Dios le da a él para transmitírselo a su pueblo. Pero la predicción, eso es algo que no todos los profetas lo han dado, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero a nosotros nos dicen, profeta le dicen al que le ve el futuro a uno. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces usted solamente se pone a pensar en el don de profecía como el que le predice, ¿verdad? Como el que le dice el futuro. Y le voy a decir esto: la característica principal del profeta no es la predicción, sino que es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo se los demuestro? Vea uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, mire lo que dice. La fuerza no recae en la predicción, la fuerza recae en la declaración de la voluntad de Dios. Éxodo 4, verso 10. Cuando Moisés le decía al Señor que no podía hablar, aquí se da la descripción del profeta como tal. Entonces, quiero que mire bien. En el Antiguo Testamento, si bien es cierto, se encuentran varios ejemplos de personas que predijeron, pero hay muchos profetas que no predijeron nada. El libro de Oseas, el profeta Amós, son profetas que no vieron hacia el futuro. Habrán profetas que van a predecir el futuro en el Antiguo Testamento, pero no es esa el llamado principal, no es ese, es la conversión del pueblo, es la exhortación del pueblo, es la enseñanza del pueblo. Entonces, mire, Éxodo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Moisés está excusando y yo no puedo. Hay un problema aquí en el texto bíblico, que la gente dice que Moisés era como un tartamudo. No, tenía otros problemas Moisés posiblemente, pero no me voy a meter ahí. Mira el verso 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora, fuerza en el verso 12. Mire, la fuerza del texto bíblico nos revela la verdad de Dios. Mire el 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Ahí está el profeta. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. El profeta recibe la palabra de Dios.
y la transmite al pueblo de Dios. Esa es la función del profeta. No es el predecir, no es esa la función principal del profeta. Ahora, cuando viene el Nuevo Testamento, sucede algo. El don de profecía ya no se da con fuerza en la predicción, sino que el don de profecía se da más que todo con fuerza en la enseñanza. Diga conmigo, la enseñanza. Cuando un hombre de Dios habla, instruye, exhorta, es ahí donde se está dando la fuerza profética. No es en la predicción del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué la predicción del futuro ya no es necesaria? Porque, hermanos míos, todos aquí han oído esto y se lo voy a volver a repetir. No hay cosa que nosotros no sepamos o no podemos saber del futuro, porque todo lo que Dios nos va a hablar del futuro ya está en la santa palabra de Dios. Usted no necesita que venga una mujer y le diga, es que este va a ser niño o va a ser niña o no, o va a ser no binaria. Y eso ya está, ya es el colmo, ¿verdad? Porque acaban de asesinar a uno de los de ahí de México, de unos fuertes personajes que han salido en la cuestión política. Y el hombre se vestía por arriba de saco y abajo de tacones. Y eso uno tiene que comenzar a acostumbrarse a verlo. Pero es bien triste que hay personas que no mueven un dedo si no van a donde el profeta y le dice, mira, yo veo, o así dice Jehová, o así dice el Señor. Y comienzan a decirte cosas y mira, te voy a contar algo. Las iglesias pentecostales, ojo, ponga atención, nosotros somos una iglesia, ¿qué somos? Una iglesia desordenada. Somos una iglesia, no, somos una iglesia bautista. Ya no mucho, pero mire, las iglesias pentecostales tienen una característica, diga conmigo, carismas. Para ellos, todos los dones, ponga atención, profecía, milagros, sanidades, para las iglesias pentecostales, todos los dones están habilitados. Para los bautistas, que no tenemos en la Biblia, porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que ya cuando Pablo incluso estaba enfermo, él no podía sanar, sino que el doctor Lucas viajaba con él. Cuando le escribe a Timoteo le dice, toma vino en lugar de agua, porque el agua estaba contaminada. ¿Por qué no lo sanó? Porque el don de sanidades fue cesando. La iglesia pentecostal presenta personas que tocan y que ya sanan, pero hermanos, ¿será eso lo que la Biblia enseña? ¿Quién sabe que Dios hace milagros? ¿Nos necesita a nosotros para sanar a alguien? No, porque si usted viene a un viernes de milagros y si Dios lo toca, le regala su milagro. Pero eso sí, ojo, ponga atención, no es que alguien se va a parar aquí y va a decir, yo soy el profeta tal y le vengo a imponer manos, ¿verdad? Y porque así lo hacen. Yo les he contado, ¿verdad? Como me agarraron allá en Soyapango, en la iglesia del pastor Nelson Quesada, y un señor me comenzó a declarar ahí, va, veo que estás preparado, que viene una gran bendición para ti, y veo que la enfermedad Dios te ha sanado. Hermano, a la siguiente semana me echaron. No, yo no estoy poniendo, no, porque me vino la bendición, porque al mes me mandaron para Usulután, pero yo no estaba enfermo de nada. ¿Y qué dice el libro de Deuteronomio acerca del profeta? Que el profeta que se equivoca aún en una profecía, aunque sea una, ya no es profeta. Entonces el profeta bíblico no es por fuerza el que predice, sino el que exhorta, el que habla la palabra de Dios. Esa es la fuerza del profetismo de hoy en día. Hoy se necesita un profetismo
que pueda pararse en los púlpitos y enseñar Biblia, en lugar de estar perdiendo el tiempo en las iglesias solo con la alabanza, solo con los gritos. Hay iglesias donde solo hay imposición de manos, se derrama aceite, pero no hay palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de este don, de esta forma. ¿Cuáles son las 3 características del don de profecía que se deben de cumplir? 3 características. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Pablo exhorta y nos dice: que tenemos que procurar el don de ¿qué? De profecía. Pero vuelvo a repetir, quítese de la cabeza andarle prediciendo a la gente. No es eso lo que dice Pablo, sino que estamos hablando de exhortar, de enseñar, de consolar incluso. Entonces, vuelvo a repetir, quitémonos de la mente esa parte del futurismo. Eso ya no lo necesitamos. Diga conmigo, no lo necesitamos. Aquí está la Biblia, hermano. ¿Y qué más quiere saber, pues? ¿Qué más quiere saber? ¿Con quién se va a casar? Creo que tenía mi amigo que le pagó un profeta, le dio $1,000 para que le dijera a la mujer que se casara con él. Chula, preciosa la mujer. A los 10 años ya estaban divorciados. Por lo menos le aguantó 10. Pero estar pagándole a los profetas, porque eso es otra cosa, se les paga a usted. Yo me acuerdo de una señora que me quería agarrar para su hija, una española, porque aquí donde me ve, ¿ah? Pues me decía ella, Elizabeth. Y la mamá quería quizás que, no sé, va. Y le trajo una profeta y la señora, yo me dejé orar, va, porque yo ya llevaba mi año de teología, me impuso manos y le hacía así. No me estoy burlando, le estoy diciendo la verdad. El fuego, decía, y yo decía, esta maita me va a quemar, decía. Y decía así: veo multitudes frente de ti, veo que Dios hasta ahí no me dijo nada nuevo, porque yo era pastor, nunca le había predicado a la multitud, pero a 20 sí. Entonces, pero allá al final, y veo una sierva que estará contigo. Ya no me gustó, porque ya me quería afianzar. Literal, no le estoy mintiendo, que allí cerquita de la Universidad Nacional me pasó eso. Y la señora, cuando terminó de profetizar y dejó de freír huevos, porque le decía así, le dio 100 colones. Imagínense qué viejo estoy usted. 100 colones le dio la profeta a la señora, la mamá de la española. Saludos. Pero no me pudieron agarrar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no es ese el énfasis. Diga conmigo, no es esa la fuerza. La fuerza es la palabra. Ese es el profeta, el que predica, no el que anda inventando el futuro de la gente. Vean lo que dice 1 Corintios 14. Primero, una enseñanza. Pablo nos invita a que procuremos el don de profecía. ¿Por qué? Porque es el don de predicar, de enseñar. Vean lo que dice el 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mire el énfasis. ¿Por qué? Porque, ponga atención, y esto es teología, el don de apóstol y profeta son fundantes, es decir, fueron los 2 dones que edificaron la iglesia como fundamento. Sin los apóstoles no se pudo haber edificado la obra, la iglesia, y sin los profetas tampoco se pudo haber escrito el Nuevo Testamento. Ahora, vean lo que dice el verso número 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Y miren lo que dice ahí, en el 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar,
lenguas. Entonces, hay un énfasis, ¿por qué? Hay un énfasis por la profecía. ¿En qué sentido? No predictiva, sino que predicación. Diga conmigo, predicación. Profetizar es predicar, señores. Pero ahora nosotros no usamos la predicción, usamos la palabra para predicar. Ahora, las tres características del don de profecía. Vea el versículo 3, 1 Corintios 14, verso 3. Tres características del don de profecía. Tiene que tener tres. Pero el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué quiere decir? Que solamente es para edificar, exhortar y consolar. ¿Dónde ve usted ir el futuro? Cuando viene un profeta y viene, venga aquí, le voy a imponer manos y le comienzo a decir, el Señor dice, y comienzan a repetir versículos bíblicos, y veo que en tu aquí, que no sé qué, ahí no estás exhortando, ahí no estás consolando, ahí no estás edificando. ¿Por qué? Se edifica a través de la predicación. Entonces, cuando el don de profecía se cita en Romanos 12, verso 6, no se está refiriendo a la predicción, se está refiriendo a la enseñanza. Cuando el predicador habla por la palabra de Dios y exhorta al pueblo de Dios y hace que las personas a través del Espíritu Santo vuelvan de sus caminos a Cristo. Esto es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros todavía andamos buscando, ¿verdad?, el emocionalismo, y andamos buscando que nos impongan manos. Eso no, hermano, eso no es necesario. Ahora, yo les quiero decir con toda sinceridad algo. Si usted se mete a la cuestión de creer estas cosas, le voy a poner un freno, y con esto cierro. Mire Romanos capítulo 12, nuevamente, y vamos a cerrar ahí, verso 6, Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir eso? La palabra que ocupa en griego es analogía. Esa palabra quiere decir, ponga atención, el que declare la profecía tiene que ser conforme a la doctrina y la enseñanza de la Biblia. Vuelvo a repetir, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la medida de la fe. ¿Qué quiere decir en griego esta analogía? Lo que quiere decir que tiene el profeta que enmarcarse en la escritura, no puede andar inventando cosas, ni que se va a morir, ni que va a venir de Estados Unidos, ni que va a ir a Estados Unidos, ni que el coyote lo va a pasar, ni que usted va a llegar allá. No, esos son inventos, porque lo que el Señor nos ha mandado a hacer es a predicar la poderosa palabra de Dios. Esa es la profecía que tenemos que declarar, esa es la verdad bíblica que tenemos que exhortar. No es andar inventando. Es que hay de todo. Y eso yo no pararía de contarles tantas veces que me han profetizado. Pero ¿sabe qué he aprendido? Si lo que me está diciendo este siervo está en la palabra, hay que oírlo. Pero si no está en la palabra, es un invento. La palabra, el espíritu. Si lo que me pasó en el espíritu tiene base en la palabra, es de Dios. Pero si lo que me pasó en el espíritu no tiene base en la palabra, no es de Dios. Dice Moisés que cuando se queda a dormir ahí en el cuarto pastoral, donde yo duermo de vez en cuando, reposo mi cuerpo ahí, ¿va? Profético. Dice que oye el niño reírse abajo. Dice que oye, que ve un hombre caminar ahí, que es una sombra, ¿va? Eso no es. Mira, Moisés, mejor ya no vengas a dormir. Ahí quédate en el carro. ¿Por qué? Porque no es cierto. O sea, el espíritu. Ay, pastor, ¿usted por qué no ha visto lo que yo he visto? En el cerro sí, ahí salen volados. ¿Sabe, hermano? Todo lo que le pasa en la vida tiene una base en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no existe.
Y yo no quiero ninguna experiencia espiritual. Y yo no quiero experimentar nada. Porque hay gente que se mete a unas cosas, que se ungen con aceite, que se tiran al suelo. Si eso no es de Dios, lo que es de Dios es la predicación de la palabra, porque es la que transforma y la que cambia al hombre. Eso es lo más poderoso. Lo que más grande tiene la iglesia es la predicación de la palabra. No se confunda, no venga a buscar emocionalismo, no venga a buscar. Claro, de vez en cuando podemos hacer una oración aquí, imponer manos, pero de eso a que vamos a sacar el aceite orisol y le vamos a echar, no, hombre, papá. Yo lo he vivido allá en el Congo. Me querían agarrar a echarme aceite orisol. No, hombre, papá, le digo, todos ellos ya estaban todos mojados. Y era del Taber. Aquí vengo, le dije yo. ¿Y qué necesita? Que quiten los rótulos porque ustedes no son del tabernáculo. ¿Y cómo era supervisor? ¿Sabe qué hicieron? Me encerraron y me querían penquear ahí usted. Menos mal que andaban en el espíritu, pero en el espíritu de Goliat. Ahí me querían pegar. No, hombre, les dije yo. Mire, si no me sacan, si no me abren la puerta, los voy a denunciar. Literal, hermano. 8 personas echándose aceite orisol. Pregúnteles qué significa un texto bíblico. Pregúnteles la palabra. No saben nada, porque están en el espíritu, pero no están en la palabra. La palabra nos lleva al espíritu y el espíritu nos lleva a la palabra. Busquemos a Dios, pero todo lo que Dios quiere para nosotros está en las escrituras. No hay más. Sin esto no somos nada y en esto somos todo, porque esto es Cristo Jesús. Vamos a orar.